Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Bien, no sé qué tipo de conductor es usted, pero hay dos tipos de conductores. Hay conductores que cuando se encuentran en una tranque, en un tráfico terrible, cuando ven aquello que no se mueve ni un carro, hay algunos que se quedan ahí tranquilitos, relajados, como que wow, esperemos que pasen 3 horas, 4 horas hasta que se aclare el tráfico. Pero hay otro tipo de conductores, y yo estoy en ese otro tipo de conductores, ¿okay? Que cuando uno ve que está el tranque, uno dice: no, mijo, yo aquí yo padezco de hiperactividad, yo creo que tengo un desorden psicológico de desesperación. No, mijo, yo soy latino, yo tengo que buscar la vuelta, me bajo por la rampa. Y me acuerdo hace poco, ¿cuántos de ustedes son como este pobre pecador? Ok, necesitamos mucha ayuda del Señor, como podemos ver acá. Pero estaba queriendo ir a Miami, y la verdad que todas las vías estaban cerradas. La 95, la Turnpike, acá son las vías principales para ir a Miami. Yo me acuerdo que yo me bajé, fui a la Military un poquito, luego fui a la US 1, estaba cerrado, me iba por unos caminos, boom, dead end, callejón sin salida. Me iba a otro, boom, había un canal, no podía pasar. Dios mío, me tomé como, no sé, 4 o 5 horas y llegué por fin a Miami. Te voy a decir qué es lo que aprendí: que no todos los caminos van a Miami. Y de igual manera, no todos los caminos van a Dios. Ahora, el tráfico de las religiones es bastante fuerte, porque hay alrededor de 4.300 religiones oficiales. No contemos las folclóricas, los chamanes, todas estas cosas que se tienen en diferentes pueblos. 4.300 religiones que están diciendo: nosotros somos el camino, nosotros somos el camino. Ahora, de todos esos caminos, las autopistas más grandes en el mundo de las religiones es el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Y cada uno tiene una creencia que supuestamente es la creencia que debe ser. Vamos a ver las premisas del budismo. El budismo es una religión panteísta. Esto quiere decir que es más unido a la naturaleza, y por eso sus elementos, fuego, tierra, agua, todos estos elementos, es porque ellos ven que uno está integrado a la naturaleza casi que inmanentemente, casi que es uno con ella, y creen que en cierto sentido la divinidad es inmanentemente, que pertenece a la naturaleza. Y estas personas creen que uno tiene que encontrar lo que ellos llaman el estado de nirvana a través de seguir la senda noble, o el sendero noble, que se llama óctuple. Es un sendero noble óctuple, y si tú haces esto vas a poder encontrar ese estado de nirvana. Ahora, el hinduismo es parecido, nace del budismo, pero es diferente porque el hinduismo es politeísta, al punto que tiene 330 millones de deidades. Sí, ¿a cuál Dios le va a orar? ¿A cuál Dios usted le va a clamar de los 330 millones de dioses que hay? Entonces ellos son más politeístas, y ellos creen que usted se une al Dios principal. El más grande de todos de ellos es Brahma. Y cuando usted llega a esa fuerza creadora, Brahma, usted puede ya llegar al estado máximo. Pero tenemos el Islam. Esta religión que no es tan nueva, que no es tan antigua como unos creen, realmente comienza 700 años después del cristianismo. Y un hombre llamado Mohammed dice que tiene una revelación, hoy es conocido como Mahoma, y el ángel dice que Gabriel le da un mensaje, una revelación,
Y bueno, las personas ahora son salvas si siguen y se someten. La palabra musulmán significa sometido. Se somete a las leyes del Corán, a las buenas obras, y si guarda los 5 pilares del Islam. Y claro, los yihadistas pueden gozar de 72 mujeres en un desenfreno inmoral en el cielo cuando ellos lleguen allá supuestamente para honrar a su Dios santo. Eso no tiene mucha congruencia, ¿cierto? No tiene. Y es que cuando alguien dice y cuando alguien presenta posturas, si hay 2 posturas desiguales, 2 posturas opuestas, la ley de la contradicción en filosofía dice que ambas no pueden ser verdad. Consistentemente no pueden ser verdad. O una es verdad y la otra es falsa, pero las 2 no pueden ser verdad. Entonces, el cristianismo es diferente. En Hechos capítulo 11, verso 26, la Biblia dice que nos llaman por primera vez cristianos. Esto es en Antioquía, no en Antioquia, Medellín. Pues hombre, pues es en Antioquía. Nos llaman por primera vez cristianos. Entonces es apropiado, aunque los discípulos se llamaban ellos del camino, seguidores de Jesús, pero es apropiado también que nos digan cristianos. Y cuando usted analiza, el budismo habla del camino, o el sendero noble óctuple. El Islam y el judaísmo son los que más honran sus libros y creen que se enfocan en la verdad, ya sea en la Torá o en el Corán, la verdad a través de esas escrituras. Y luego el hinduismo habla de la vida, de poder llegar a ese estado nirvana. Pero si el cristianismo es diferente a ellos, ¿qué presenta? Pues nosotros creemos lo que en Juan capítulo 14, verso 6 dice de esta manera: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad, lea conmigo, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no está diciendo voy a hablarles de un camino, yo soy el camino. No dijo voy a hablarles de una verdad, dijo yo soy la verdad. No dijo que iba a hablar de una vida, dijo yo soy la vida. No es un camino nada más a seguir una verdad, estudiar una vida, vivir. No, es una relación personal con un Dios personal, Jesucristo de Nazaret. Ahora, en estas 3 palabras, camino, verdad y vida, se enfoca la búsqueda del ser humano. La religión siempre habla de ese camino para llegar a Dios. La ciencia y la educación, o sobre todo la educación y las leyes, buscan siempre la verdad. Y la filosofía y la ciencia habla de la vida, cómo funciona la vida, cuál es el propósito de la vida. Y Jesús dice: yo soy todo lo que ustedes andan buscando. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino es el medio, la verdad es el método, la vida es la meta. Y el que tiene a Cristo, mi amigo, tiene todo lo que el ser humano necesita. Ahora, cuando Jesús dice que Él es el camino, ¿a qué se refiere? Cuando Él dice yo soy el camino, ¿a qué se refiere? Bien, el ser humano perdió el camino hacia Dios. De hecho, Eclesiastés lo pone de esta manera en el capítulo 7, en el verso 29. Lea conmigo: descubrí que si bien Dios hizo íntegros a los hombres en el jardín del Edén, ¿qué sucede? Cada cual se apartó para ir ¿por dónde? Por su propio camino. ¿Y dónde va ese camino? ¡Pam! ¿Ese camino es dónde va? Cuesta abajo. Desde el día que usted nace, usted va cuesta abajo a su sepulcro. Cuesta abajo. Y cuando ya nos estamos poniendo mayores, la tierra, como la Biblia dice que del polvo eres y el polvo volverás, la tierra como comienza a jalarlo a uno, hombre. La ley de la gravedad uno va cuesta abajo, ¿sí? ¿Y qué sucede? El ser humano se apartó de Dios. Desde el jardín del Edén, la Biblia dice que Dios puso querubines protectores para que el ser humano no regresara ese camino del jardín del Edén. El ser humano perdió comunión con Dios.
Y por eso la oración de Moisés en Éxodo 33 es la oración que todos hemos hecho o deberíamos hacer o la hemos hecho sin darnos cuenta. Verso 13 dice así: te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Moisés ora esto y Dios en su gracia le da un camino para conectarse con él. Le da la ley ceremonial, le da todas las fiestas, le da también todo lo que es los mandamientos, las 613 leyes. Dios se las da a Moisés para que Moisés tenga una forma de regresar a Dios. La Biblia dice que esto es muy importante que lo estudiemos porque eran sombra de lo que había de venir. Pero cuando venga lo verdadero, ¿qué es lo verdadero? Cristo Jesús es lo verdadero. Por eso Pablo en Gálatas escribe acerca que tenemos que tener cuidados de no volver a caer otra vez en lo judaizante. Pablo dice en Gálatas 3, Gálatas 5, Gálatas 6, dice: tengan cuidado porque si Dios los ha libertado, ¿por qué caer otra vez en la ley? No hay necesidad de caer en la ley. La epístola de los Gálatas se llama la epístola de la libertad. Y si bien es cierto, es bueno estudiarlo porque le da densidad a la verdad del evangelio, es hermoso estudiarlo porque te das cuenta la dimensión de la obra de Cristo. Mientras más sabes de esto, te das cuenta cuán lindo y salvador tienes. Nuestro enfoque no es la ley, nuestro enfoque no es lo ritual, nuestro enfoque no es lo ceremonial, nuestro enfoque es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo lo sabía y por eso escribe Gálatas. Si un día tiene dudas, lea Gálatas. Ahora, aquí hay un problema. El problema es que el ser humano está separado de Dios. Isaías 59 verso 2 dice que nuestros pecados son los que nos han separado de Dios. Entonces el ser humano perdió el camino, no podía conectarse, no podía cruzar hacia donde Dios estaba. Pero vino la solución, y la solución es Jesucristo de Nazaret. Él es el camino para volver a Dios, y la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino. Amén. Y podemos regresar a Él. Ahora yo sé que muchos dirán, pero ¿no es un poquito, no sé, exclusivista decir que es la única manera de entrar al cielo? Le hago una pregunta. Si un médico está en medio de un campo de guerra y hay muchos muertos y heridos, y el médico dice: vengan a mí, ¿es prepotencia del médico o es que el médico sabe que les puede ayudar? El mundo está perdido y solo hay un Salvador. Y Jesús dice: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo es la solución, es el camino. Y yo sé que hay diferentes religiones. No sé si ha visto ese sticker que sale a veces en los bumper stickers de los carros, que es coexist, que agarran todos los símbolos de diferentes religiones y dicen coexist, que debemos de coexistir. Bueno, no veo de mal que en esta tierra haya convivencia, porque nosotros no somos de los que creen que para ganar a otro hay que cortarle la cabeza. Eso es otras religiones raras. No, nosotros creemos en el amor, creemos en servir con amor y trabajar con amor y servir a los demás. Me quitan ya la imagen de coexist, por favor, que es que me incomoda, la verdad. Y está bien, podemos coexistir en cuanto a la convivencia, pero le voy a decir algo. En el cielo no vamos a tener ese coexist, porque es mejor que acá en la tierra podamos coexistir, porque hay que hacerlo, pero en el cielo no va a haber necesidad, porque solo entran los que conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y ¡aleluya! ¿Por qué me emociona? Porque Pablo dice en 2 Corintios: si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Le voy a decir algo: yo voy a hacer alarde de mi Cristo. Yo voy a sacar pecho de mi Cristo. Mi Cristo venció, mi Cristo es Dios. Lo demás es mentira, lo demás no es verdad. Solo hay uno, se llama Cristo Jesús, porque solo hay uno que murió, hay uno que resucitó y uno que está sentado a la diestra de Dios. Su nombre es Jesús. Aleluya. Él vive. Ahora, ¿por qué Jesús dice que Él es
la verdad? ¿Por qué Jesús dice que Él es la verdad? Mire, en la Biblia hay una instancia donde Jesús tiene una conversación con un oficial romano y es maravilloso. Pilato recibe que va a llegar un acusado y Pilato es una persona experta en distinguir quién es quién. Acuérdese, él había aplastado a muchos que se habían sublevado contra el imperio romano y había matado a miles, los había crucificado. Pilato era un hombre acostumbrado, ya insensible, a Pilato no lo movía nadie. Pero le traen el acusado. Y este hombre que había visto muchos hombres toscos, violentos y rebeldes, se da cuenta que este acusado, los cargos que tienen contra él no encajan con ese carácter que él tiene. Y había algo diferente en esta personalidad y en vez de condenarlo, comienza una corta pero significativa conversación. Juan capítulo 18, versos 37 y 38 y dice lo siguiente. Le preguntó entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Irónicamente. Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo, lea conmigo, para decir lo que es. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Y Pilato le dijo, es italiano, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y lamentablemente Pilato ni siquiera se quedó a escuchar la respuesta. Pilato dio la vuelta y se fue porque era una expresión casi que de desprecio, era como que él estaba asqueado con sí mismo. ¿Qué es la verdad y por qué? Porque recuerde algo, Pilato servía a un imperio. Y ese imperio, el énfasis no era realmente encontrar la verdad, era qué era lo más conveniente para el imperio. Y la verdad era sacrificada con tal de que se haga la voluntad de César y que el reino se pudiera expandir. Entonces la verdad nunca era la meta, sino cómo el imperio salía ganando. Entonces para Pilato decir la verdad era algo relativo, como el día de hoy. ¿Sabe usted que en las universidades se enseña lo que se conoce como verdad relativa? ¿Usted ha escuchado la opinión o la expresión lo que es verdad para mí no es verdad para ti, lo que es verdad para ti no es verdad para mí? ¿Ha escuchado eso? Es básicamente diciendo cada quien tiene su verdad subjetiva, cada quien puede determinar qué es verdad y qué no es verdad. Pero déjame decirte algo, cada quien puede tener su propia opinión, pero la verdad es una. La verdad es una. Hay miles de opiniones, pero verdad solo hay una. Entonces, cuando vemos esto, vemos que el mundo se ha entregado a esta idea de que no hay verdades absolutas. ¿Y cómo se mide la verdad? La verdad filosóficamente tiene tres formas de medirse. La primera es la consistencia lógica. En otras palabras, ¿es coherente esto? Como decíamos, ¿cómo 72 vírgenes te inmolas, te explotas y te esperan 72 vírgenes para honrar a un Dios que supuestamente es puro y santo? ¿Eso es consistencia lógica? No, es ilógico. Entonces la consistencia lógica es que es coherente. Lo segundo es que tiene que tener una adecuación empírica. En otras palabras, es verificable. Es verificable, tiene historicidad. Esto se puede ir, se puede ver la historia, si realmente existió, si realmente se dijo, si realmente es verificado. Y no hay ningún documento tan verificado como la palabra del Señor de todos los documentos. Es más, hay muchísimos, miles y miles y miles, comparado incluso a toda la historia del Imperio Romano. Entonces, es verificable. Y lo tercero es que tiene una experiencia relevante. En otras palabras, hace una diferencia en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque es necesario tener verdades absolutas para poder entender conceptos como el amor, como la maldad, como la justicia, como el perdón. Si diste perdón, tiene que o lo diste o no lo diste. Si hay justicia, o es o no es, no como en nuestros países que la justicia solo alcanza a los que tienen los pies descalzos. O hay amor o no hay amor. O esa persona es buena o esa persona es mala. No hay intermedio. Necesitamos verdades absolutas. Y le hago una pregunta: ¿dónde en la historia
se juntaron estas verdades absolutas de la maldad, del amor, de la justicia y del perdón. En una colina, en las afueras de Jerusalén, hubo alguien que convergió, que trajo juntos todas esas verdades. Ahí estaba la maldad del ser humano, y Cristo, motivado por amor, trajo justicia y nos dio el perdón. Cristo Jesús, mi amigo, es la única verdad sobre la faz de la tierra. A Él su nombre, a su nombre la gloria. Aleluya, aleluya. Ahora, pastor, ¿cómo yo conozco estas verdades? Bueno, Jesús nos dejó su palabra. Y en Juan 17:17 dice estas palabras: santifícalos, ¿en quién? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es verdad? Tu palabra. Pilato, la palabra de Dios. Preguntas, ¿qué es verdad? La palabra de Dios es la verdad. Por eso, cada vez que usted tenga la oportunidad de venir un domingo a la iglesia, no se lo pierda. Cada vez que usted tenga la oportunidad de ir a un grupo, no se lo pierda. Cada vez que tenga la oportunidad de tomar una clase, un estudio, no se lo pierda. Porque en esta iglesia lo que queremos enseñar no son las opiniones de los hombres, sino la poderosa palabra de Dios, voz de Dios, no de los hombres. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No pierda la oportunidad de registrarse hoy al final en una de estos estudios que estamos haciendo de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene un efecto en la Biblia. Vocabulario que se utiliza es como luz, luz que ilumina, como verdad, sí, como una verdad, como un conocimiento y como una gloria. Y mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 2 y luego el 6. Lea conmigo. Dice: no tratamos de ¿qué? Engañar a nadie, ni distorsionar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que distorsionan la palabra de Dios. Hay personas que pueden manipular aún usando la palabra de Dios. Y Pablo dice: yo no soy uno de ellos. Pablo dice: no tratamos de engañar ¿a quién? A nadie, ni distorsionar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué más dice? Decimos la verdad delante de Dios. Verso 6, ¿quién dijo? Que haya luz, ¿dónde? En la oscuridad. Hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos ¿qué? Conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Usted ve ahí los conceptos. Luz, sí, la luz de Cristo. El que me sigue, dice Jesús, no andará más en tiniebla, porque ahora tiene la luz de la vida. Usted ve el conocimiento: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted ve la gloria de Dios, porque el que tiene la gloria de Dios camina en victoria, porque ahora la presencia, la doxa, la gloria de Dios habita en él y se manifiesta a través de él, y no hay diablo que pueda derrocar a un hijo de Dios lleno de la gloria de Dios. Aleluya. Y todo esto es por conocer la verdad de Dios. Y por último, Jesús dijo: yo soy la vida. ¿Y qué significa que Él es la vida? Significa que Él es la fuente de la vida, el propósito de la vida. ¿Sabe qué es lo que ha traído a este mundo tanto mal? Conceptos como lo que el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche trajo. Él dijo en una ocasión: tú tienes tu camino, yo tengo el mío. ¿Cuál de ellos realmente es el único? ¿Cuál de ellos realmente es el correcto? No lo sabe nadie. Dios dice: Él está muerto, continúa muerto, nosotros le hemos asesinado. ¿Por qué? Porque el raciocinio, decías, podemos desarrollar tanto nuestro raciocinio que vamos a llegar a ser deidades prácticamente. No necesitamos a Dios. Y no es de extrañarse que casi 50 años después, las semillas de su pensamiento hicieron que se levantara un régimen, el régimen nazi. Y sobre su propia nación y sobre esas ideas marcharan personas que decían: la vida de otros no vale nada. Porque él funda el nihilismo, y el nihilismo viola todos los fundamentos de las verdades y del valor de la vida. El nihilismo dice: esta es la única vida que tenemos,
invita al hedonismo, que es la búsqueda del placer. Vamos a entregarnos al placer. O usted ha oído el concepto nihilista que dice: ay, somos jóvenes, hay que vivir la vida, después nos corregimos. No, eso es infernal, ese pensamiento. Porque la vida sí tiene propósito en Cristo Jesús. Y por eso en el ser humano hay un gran vacío. La Biblia dice de esta manera en Romanos capítulo 6 verso 23, lea conmigo. Dice: el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida. ¿Usted ve eso? El pecado da ¿qué? Pago. Dios no da pago, Dios da regalos. Y el pecado da un pago. Satanás paga mal a quien bien le sirve. ¿Y sabe cuál es el pago? El pecado trae la muerte. La muerte de la alegría, la muerte física, la muerte de una reputación. El pecado siempre trae separación de Dios, separación de la fuente de la vida. Pero dice, Dios da como regalo, ¿cuál vida? ¿Qué tipo de vida? Vida eterna. ¿Y cómo lo logro? ¿En unión con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tú fuiste creado, mi amigo, por Dios, para Dios. El pecado te separó de Dios. Dios proveyó una solución en Cristo Jesús, y ahora puedo conectarme con Él entregándole mi vida al que entregó su vida por mí. Eso se llama el Evangelio, el buen mensaje, las buenas nuevas de Jesucristo, que en Él tenemos salvación y vida eterna. Por eso dentro de ti va a haber un hueco, un vacío eterno, y nada temporal lo puede llenar. El nihilismo dice: la vida carece de sentido y de propósito. El hedonismo dice: llenémoslo de placer. El relativismo dice: de todas maneras no existe una verdad absoluta. Y las religiones dicen: bueno, pueden ir por este o cual camino. Los universalistas, que solamente creen que todo es amor, al final dicen: no, ni la doctrina ni nada de esto es importante. Simplemente al final todos van a ser salvos de alguna manera u otra. Y todas son distorsiones del verdadero evangelio de Cristo Jesús. Porque si Cristo Jesús no hubiese detestado tanto el pecado y no hubiesen habido consecuencias eternas como el infierno, Cristo no tuvo que haber venido a morir en una cruz. Y el que menosprecia las doctrinas del infierno, el que menosprecia las doctrinas, está menospreciando el por qué Cristo tuvo que venir acá. Confucio declaró tener sabiduría, Buda declaró tener iluminación, Mahoma declaró tener revelación. Cristo dijo: yo soy el Hijo de Dios, y lo demostró porque 3 días después se levantó de los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Sin camino no hay dónde ir. Sin verdad no hay cómo saber. Sin vida no hay por qué existir. Así que haz de Jesús el camino que debes de seguir, la verdad de la cual te debes enamorar y crecer en su palabra. Y la vida, Zoe, Juan 10:10, la vida abundante, debes disfrutarla con Él. Debes anhelar la vida con Jesús. Si no, estaremos confinados como el mundo, que se divide en 3 categorías. El tradicionalista, que vive de la vida del pasado. Mi mamá me enseñó así, mi abuela era esta religión y yo tengo que de alguna manera seguir. El tradicionalista está encajetado en el pasado. El existencialista está absorbido por el presente, la vida del placer, la vida del ahora, del ya. Y el utopista, el que tiene sueños de una utopía que nunca va a existir, de un mundo que es incierto, de un futuro que no se sabe. Construye castillos en el aire, castillos de arena que eventualmente se van a derrumbar. Pero cuando tienes a Cristo, tu pasado ha sido redimido, tu presente tiene sentido y tu futuro ha sido asegurado, porque el Dios que sirve es el mismo de ayer, de hoy
y por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. ¿Cuántos tienen a ese Salvador? Aleluya. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. El único nombre es el nombre de Jesús. Y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y aún en los infiernos debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Jesús es su nombre. En esta iglesia a Él adoramos. En esta iglesia a Él bendecimos. Él es el enfoque de nuestra vida. Él es la vida, Él es la vida. Padre, aleluya, aleluya, Padre. Cuánta verdad en 3 sencillas palabras. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Se resume toda la búsqueda de la filosofía, la ciencia, la educación, las religiones, todos los conceptos. Ahí está resumido todo. Jesús, tú eres perfecto. Gracias por haberme dado el regalo de la salvación. Y mientras los demás oran, quiero preguntarte, ¿estás tú seguro de tu relación con Jesús? ¿Te encantaría entregarle hoy tu vida a Jesús? Rendir tu vida, entregar tu vida al que la entregó por ti. Mi amigo, para eso Dios permitió que tú escucharas esto. Para eso alguien te invitó, para eso llegaste a ver este video. Si ese es tu deseo, haz conmigo esta oración. Dila de corazón, ahí donde estás. Di: Señor Jesús, vengo delante de ti. Reconozco que soy un pecador, que necesito un Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis errores. Hoy me arrepiento y vuelvo a ti y te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, Jesús, te entrego lo que soy. Y hoy te declaro como el único camino, como la única verdad y como la única vida de mi vida. Quita el pecado, dame tu paz, dame tu propósito, hazme tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de tu familia, el libro de la vida. Gracias, desde este día en adelante te serviré en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.